Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast compartiendo el Evangelio. ¿Por qué es necesario compartir el Evangelio? Porque el Evangelio es lo que el ser humano necesita. Evangelio significa buena noticia, y esta buena noticia trata acerca de Jesús y de la obra que Él vino a consumar como el Cristo, en la cruz, con su muerte y con su resurrección. El capítulo de hoy lleva por título: el ser humano se equivoca al buscar a Dios por sus emociones, por su corazón. Palabras muy utilizadas en todo el mundo. Yo sentí, yo creo que, es que yo pienso que, o me gusta ir a ese lugar porque en aquel lugar lloro. O me gusta cómo me habla tal o cual persona, porque me conmueve. O me gusta tal o cual alabanza, porque cuando yo escucho esa alabanza, entonces Dios está allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ser humano se equivoca. Ya en los 2 capítulos pasados hablé sobre cómo el ser humano se equivoca al buscar a Dios por sus propios sacrificios. Y esto no nace tan solo en este tiempo, sino que en el mismo Génesis, en el mismo Edén. Luego de la caída, luego que Adán y Eva quebrantaran el pacto, ya Adán y Eva pensaron que su propio sacrificio, que su propio esfuerzo, que era una muy buena idea cubrir su desnudez con hojas de higuera. Pero esas hojas de higuera no sirvieron, sino que fue necesario un sacrificio, pero no es el sacrificio de ellos, ni tampoco son las hojas de higuera, sino que un inocente tuvo que morir allí para cubrir su desnudez, para cubrir su pecado. Y ese es el sacrificio que nos está mostrando al sacrificio perfecto, a la verdadera ofrenda que vendría a esta tierra, al Cordero Santo de Dios, Génesis 3:21. Entonces se equivoca el ser humano, y hasta el mismo Caín pensó que podía ofrecer lo que él quería ofrecer, que eran sus propios sacrificios, los que lo iban a acercar a Dios. Pero él se equivocó también. Y equivocarse no es una equivocación sencilla, sino que significa no dar al blanco. No da al blanco, casi da al blanco, pero no da al blanco. Parece que es una buena intención o una buena obra, pero no sirve. Entonces, no dar en el blanco significa pecado. Esta palabra pecado tiene que ver con no dar en el blanco. Y el ser humano se está equivocando una y otra vez. También se equivoca al buscar a Dios por su sabiduría. Y la Escritura nos dice que jamás el ser humano conocerá a Dios por su propia sabiduría. Que no es por sabiduría, que no es por inteligencia, que no es por obra humana ni por sus pensamientos que el ser humano va a reconciliarse con Dios. Entonces, por eso que el título de hoy es: el ser humano se equivoca al buscar a Dios a través de sus emociones. Porque lo primero que hay que entender es que el ser humano está caído. Entonces, sus emociones también lo están. Se equivoca el ser humano en pensar que porque siente o no, o porque llora o no, eso atribuirlo a la presencia de Dios. Se equivoca también al buscar a Dios de esa forma. Porque también hay que entender que las emociones del ser humano cambian. Entonces, ¿qué diremos? Que cuando alguien llora, Dios está allí. Pero cuando esa misma persona deja de llorar, ya no está allí. Si eso fuese así, diríamos que la promesa de Dios es falsa. Y que cuando Él dijo que estaría con el ser humano, que creyera en su nombre, a través de su espíritu para siempre y eternamente, diríamos que esa promesa es falsa. Lo cual no es así, ya que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero esto está ya desde Génesis, es lo que sucedió. Pero vamos a ver qué es lo que estaba pasando en la época de la iglesia del primer siglo.
porque es la misma situación la que se está dando hasta el día de hoy. Esto hablo de personas creyentes, personas que dicen que van a tal o cual lugar, se hacen llamar creyentes, hijos de Dios, cristianos. Y entonces vemos acá en segunda de Corintios que a esta iglesia también le estaba sucediendo lo mismo. Si nos vamos a segunda de Corintios capítulo 11, versos 3 y 4, ¿por qué estoy leyendo desde aquí si estaba en Génesis? Porque hay que entenderlo aquí también. Nos dice así el apóstol Pablo hablándole a esta iglesia, una iglesia a creyentes que habían cobrado vida en Corinto, a través del mensaje, a través de la predicación de esta buena noticia que les había anunciado el apóstol Pablo. Él les dice en el verso 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Cristo. ¿Por qué? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien, lo toleráis. Para comprender qué es lo que estaba sucediendo en este tiempo. Estas cartas fueron escritas, todas las cartas del apóstol Pablo, entre el 55 más o menos después del Cristo, es decir, no habían pasado ni siquiera 100 años del ascenso de que el Señor ascendió al cielo, ni 100 años se habían cumplido y ya algo estaba sucediendo en los creyentes, no tan solo de esta iglesia en Corinto, sino también estaba sucediendo en Galacia, también estaba sucediendo a los Éfesos. Y vemos acá que él dice, pero temo. El apóstol Pablo no es un apóstol temeroso. Cuando aquí la Escritura está hablando de temor, él está preocupado. Por lo tanto, él dice, yo temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Allí nos está enviando otra vez al principio. A Génesis nos está enviando y le está diciendo a esa iglesia que es posible que ellos sean engañados con la astucia de esa serpiente, la misma serpiente que engañó a Eva. Quiero mostrarle por las Escrituras quién es esa serpiente que está hablando el apóstol Pablo. Los quiero invitar a que busque usted Apocalipsis, capítulo 12. Capítulo 12, verso 9. 12, verso 9. Entonces dice así, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. ¿Qué nos está mostrando aquí Apocalipsis? Que esa serpiente antigua, a la cual se refiere el apóstol Pablo a los Corintios, esa serpiente antigua es el mismo diablo, Satanás y gran dragón. Ve aquí cómo el apóstol Pablo le señala a esta iglesia que de igual forma como Satanás con su astucia engañó a Eva en Edén, no tan solo a Eva, sino que también a Adán, y él les dice, vuestros sentidos, ¿cuáles son sus sentidos? Lo que el ser humano escucha, y tenemos la audición, tenemos la vista, lo que el ser humano ve, lo que el ser humano toca, lo que el ser humano gusta. Todos estos son los sentidos de cada persona. Y él dice que de igual forma como la serpiente engañó a Eva, sus sentidos de ellos, de esos creyentes en Corinto, sean de alguna manera extraviados. Él teme que la serpiente antigua, él teme que Satanás, de igual forma como engañó a Eva en sus sentidos, también de alguna manera, cuando dice de alguna manera es que de una u otra forma lo intentará, sus sentidos, los de ellos, los creyentes de Corinto, igual como los creyentes del día de hoy, año 2025 en todo el mundo, se extravíen, se pierdan de la sincera fidelidad al Cristo, se pierdan del verdadero camino. ¿Por qué?
porque están siendo engañados en sus sentidos. Los creyentes están siendo engañados en sus sentidos, en lo que ven, en lo que oyen, en lo que tocan, en lo que gustan, en lo que sienten. ¿Por qué? Porque el Evangelio no tiene que ver con los sentidos, no tiene que ver para nada con las emociones. Eso significa, si lo estamos viendo de esa forma, si hasta el día de hoy lo hemos visto así, quiere decir que estamos llevando esta gran noticia eterna a un plano terrenal. Lo estamos llevando a una emoción humana, a una emoción que puede cambiar. Hay días que estamos muy felices, hay días que estamos muy, qué sé yo, cómo poder expresarlo, ¿no? Unos días felices, otros días de muy buen ánimo, pero hay otros días que no lo es. Entonces estamos pesando o midiendo la cruz por los sentidos de los seres humanos. Un día el ser humano ama mucho, al otro día el ser humano no ama nada. Un día lo que amó de alguien al otro día o al pasar el tiempo lo odia. Así es el ser humano. Y aquí estos creyentes de Corinto, igual como los creyentes, igual como las personas no creyentes de todo el mundo, piensan y están errando porque ellos creen que el buscar a Dios tiene que ver con sus sentidos. Entonces, también esto estaba sucediendo a estos creyentes de Corinto. Y él les dice, de alguna manera, sus sentidos se están perdiendo. Sus sentidos se están extraviando. Porque sabe que al final la obra de Satanás es la siguiente. Si vemos el mismo Corintio, 2 de Corintios 4:4 nos mostrará cuál es la obra para que usted entienda, hoy que está escuchando, cuál es la obra del Dios de este siglo. Nos dice 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esta es su obra. Esta es su obra, de manera que ese engaño en los sentidos tiene que ver ¿con qué? Tiene que ver con, de una u otra forma, engañarlo a usted en sus sentidos para que en usted no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Cristo, que Él le puede dar vida y salvación, porque Él es la imagen de Dios. Entonces la gente está en estas atmósferas y todo lo lleva a un plano emocional. Y piensa que si llora mucho o si se compunge mucho, entonces dicen Dios está allí. Y si un día no llora, entonces Dios no está allí. Y mira, esa persona hace llorar, Dios está con esa persona. Oh, mira que habla tan bien la persona, porque cuando habla se me erizan los vellos de los brazos. Dios está con esa persona. Mire, no lo tome como un tono burlesco en ningún motivo. Ese es el propósito. Sino es mostrarle por las Escrituras que la obra de Satanás es que no resplandezca esta buena noticia en su vida. Porque el objetivo es que usted no tenga vida. Es que usted viva y pase por esta tierra, termine su peregrinación sin conocer a Dios. Por eso que se han engañado sus sentidos, creyentes y no creyentes. Y nos explica el verso 4, qué es lo que estaba pasando en ese tiempo y qué es lo que sigue sucediendo más abundantemente al día de hoy. Dice que si alguien viene predicando, si alguien le predica a usted, a otro Jesús, pero no es el Mesías. No, es un Jesús adornado. Es un Jesús decorado. Es un Jesús ajustado a lo que usted quiere oír. Es un Jesús de emociones. Es un Jesús como el proveedor.
Es un Jesús de señales, pero no es el Mesías, aunque Él hizo señales. Pero hasta las señales anuncian quién Él es. Hasta las señales vienen a demostrar quién Él es, para que haya fe en las personas respecto de quién Él es. No para que las personas se queden en las señales, ni se queden en esta emoción. Él les dice, en ese tiempo se está predicando a otro Jesús. Ustedes están siendo engañados y eso es grave. Estoy preocupado. Esa es la preocupación. Esto es lo grave, que el creyente que tiene que saber la verdad en realidad la ignora. Y la persona que nunca ha oído nada va donde esos creyentes a buscar una respuesta a su problema de vida, que en realidad no es un problema tan simple. El ser humano va donde los creyentes y va donde supuestamente hay luz para que se les diga, para que se le dé una respuesta a su problema. Pero en realidad el problema del ser humano es mucho más grave, es mucho más grande que una enfermedad, es mucho más grande que una dolencia, es mucho más grande que un dolor de su corazón, de su alma. Es mucho más grande que eso, porque el ser humano tiene un problema grave, que es que está separado de Dios, está bajo maldición. Porque estar separado de Dios es estar bajo maldición. Eso nos indica la palabra hebrea cherem y la palabra griega anatema. Significa estar separado de lo santo, apartado del santo, del justo. Entonces las personas están siendo engañadas. Les están hablando de otro Jesús, predicándoles de otro Jesús. Pero no es el Mesías que te puede dar vida, que puede darle salvación. Y les están ministrando, por eso dice, recibís otro espíritu. Les están ministrando otro espíritu, pero no es el Espíritu Santo. Y no hay muchos Espíritu Santo de Dios. Sino que si no es el Espíritu Santo, es un espíritu de error. Un espíritu que te tiene convencido, que le tiene convencido, que le tiene convencida de que es real, de que Dios está allí. Pero no es el Espíritu Santo de Dios que guía a toda la verdad, que nos guía a la verdad. ¿Quién es la verdad? Es el Hijo de Dios. Por eso dice, ustedes están siendo engañados, se están extraviando sus sentidos de la sincera fidelidad al Cristo. Les están predicando de otro Jesús, les están ministrando otro espíritu y le están dando otro evangelio que el que habéis aceptado. ¿Y sabe qué está sucediendo con ustedes? No les incomoda, sino que ustedes lo toleran, porque es fácil, porque es sumamente ajustable, porque es religioso, pero no es el verdadero evangelio, no es el Espíritu Santo de Dios, no es Jesús el Mesías, sino que es otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Y Gálatas capítulo 1, versos del 6 al 9 nos indica que también en esa iglesia estaba sucediendo lo mismo. Y les dice, no hay otro evangelio. Vuelvo y les repito, no hay otro evangelio. Y si alguien les está predicando otro evangelio, sea anatema. Aunque sea un ángel del cielo, aunque sea un apóstol, sea anatema. Y entonces, si podemos meditar un poco en lo que hemos escuchado. Él dice, yo temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos también sean envueltos. En sus sentidos ustedes sean engañados. Y en vez de creer en el Jesús verdadero, ustedes estén creyendo en otro Jesús que no es el Mesías. Ustedes se están dejando guiar por sus sentimientos, por sus sentidos, por sus emociones. Pero ese es justamente el campo, la zona donde ataca Satanás, en los sentidos del ser humano, en su voluntad. Pero vamos al principio para que entendamos por qué el apóstol Pablo dice, yo temo
que de igual forma como la serpiente engañó a Eva, sus sentidos sean extraviados. Ahí nos está confirmando que Eva fue engañada en sus sentidos y claramente que fue así. Si vamos al capítulo 3 de Génesis, nos dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, y aquí viene el engaño, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, aquí está, ahí tenemos un sentido, la vista. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó, ahí vemos el tacto, tomó de su fruto y comió, ahí vemos el gusto. Pero antes de la vista está el oído a esa conversación, a esas palabras que no eran las palabras de Dios, sino de la serpiente antigua. ¿De quién? De Satanás, que el único propósito es que el ser humano quebrante el pacto de Dios, que deje de creerle a Dios. Porque si esto sucede, esa persona se perderá. Y después de la muerte física ya no hay regreso, ya no hay retorno, porque es en vida que el ser humano le fue dado su peregrinar con límites, porque hay un límite de esta vida terrenal, pero es para que conozca a Dios, para que se reconcilie con Dios, porque hay un problema grave. Pero el ser humano piensa que es emoción, piensa que son sus conocimientos, piensa que es su sabiduría lo que lo va a encontrar con Dios, pero se equivoca. Y aquí podemos ver cómo luego que ella es engañada en sus sentidos, dice que tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué sucede en Génesis 3:6? Ellos quebrantan el pacto, ambos quebrantan el pacto. Eva primero, Adán después, pero ambos quebrantan el pacto de Dios. Y esto ocasiona la catástrofe más grande que ha adquirido el ser humano. Adquirido, ¿por qué? Si aún estaban ellos dos. Porque esto pasó a toda la raza humana. Porque este pecado, que es quebrantar el pacto por su incredulidad, este pecado pasó a todos. Por cuanto uno pecó, todos pecaron, dice Romanos 3:23. Por tanto, están todos destituidos de la gloria de Dios. Eso es estar separados de Dios. Por eso que es grave. Porque el propósito, porque el objetivo de Satanás es que el ser humano deje de creerle a Dios, que abandone su pacto, que abandone su palabra. Y aquí nos muestra exactamente cómo con astucia fue engañada Eva en sus sentidos. Y cómo también le estaba sucediendo a los creyentes de Corinto. Y cómo sigue sucediendo hasta el día de hoy a los creyentes de todo el mundo, creyentes y no creyentes, pensando que el Evangelio, que es la buena noticia que habla sobre el único que vino a resolver este problema, tiene que ver con los sentidos. Y miramos la cruz con los sentidos. Oh, qué pena, qué tristeza. Pero eso al otro día ya se pasa. Y puedo llorar porque veo una película, pero ya se pasa. Y puedo ver algo muy terrible o leer una porción de la escritura, de la Biblia, y puedo llorar y me puedo sentir muy mal y al rato ya se pasa. Entonces no es sentido. No son los sentidos, porque los sentidos cayeron. Isaías 1, del 4 al 6 nos dice que toda cabeza está enferma, que todo corazón es doliente, que no hay en el ser humano algo sano. Todo se enfermó.
todo se llenó de maldad, todo se llenó de pecado. Por eso los sentidos también están caídos, las emociones están caídas, la mente está caída. Pero claro, si cayó en lo más grande, en lo espiritual, todo lo demás también fue afectado, cuerpo, alma y espíritu. Murió allí en Génesis 3:6, cuerpo, alma y espíritu. Pero sucedió en este orden. Espíritu, porque murió espiritualmente el ser humano allí en Génesis 3:6, cuando quebranta el pacto de Dios. Luego va a experimentar la muerte física y luego una muerte eterna. Estas tres muertes son las fases de la maldición. ¿En qué consiste la maldición? Tiene tres partes o tres fases: muerte espiritual, muerte física o muerte eterna y muerte eterna. Sí o sí van a suceder todas en el ser humano, sí o sí. Por eso que es urgente que el ser humano regrese a su Creador, que regrese a Dios, pero de ninguna forma es por los sentidos, por los sentimientos o por las emociones. Es cierto que alguien puede cantar muy bien, que alguien puede danzar muy bien y que al escuchar puede tocar ese corazón por el cual muchos viven, por su corazón. Pero ninguna de esas personas que cantan tan bien o que pueden tocar un instrumento muy bien, ninguna de esas personas murió por usted. Ninguna de esas personas puede justificarle a usted. Ninguna de esas personas puede darle vida y salvación a usted. Porque todos ellos son pecadores, igual que usted, igual que yo. Se necesitaba la sangre, el sacrificio de uno justo, de uno que no tuviera pecado. Y ahora mismo al escuchar, usted puede decir, qué fuerte. Eso es una emoción. Y, esto produce mucha tristeza o impacta mi vida. Yo siento en mi corazón que algo sucede. Y yo creo por mi corazón que todo lo que he hecho hasta el día de hoy, que es correcto. Porque yo he sentido a Dios. Todo lo seguimos llevando a una emoción, a algo físico, o algo humano, algo terrenal. Mi corazón me dice que, mire cómo es el corazón. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón. ¿De quién? Del ser humano, el suyo, el mío. Más que todas las cosas. Y además de ser engañoso, ¿qué es? Perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, mis amados, no es por la emoción. Si usted piensa o ha pensado hasta el día de hoy que tiene que ver con la emoción, usted se ha equivocado. Está errando el blanco, pensando que la obra redentora tiene que ver con la emoción, porque las emociones cambian. Por eso que este evangelio no trata sobre las emociones. Por eso que la fe no tiene que ver con la emoción, sino que la fe habla de alguien. La fe es alguien. Y puede decirle usted de memoria qué es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero no entender lo que se sabe de memoria. Vamos a ir en nuestras Biblias. Vamos a buscar acá el capítulo 11 de Hebreos, para que entendamos que si no es por la emoción, entonces ¿por quién es? Es por la fe. Yo tengo una fe muy grande, de eso no me hable. No es una fe humana.
no es algo humano, no es algo que podamos comprar, no es algo que podamos fabricar o inventarnos. ¿Qué nos dice el verso 1 del capítulo 11 de Hebreos? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y si por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, también los de esta época. Porque la fe es alguien, no es algo, no es un sentimiento humano. Porque lo que usted crea creer, eso puede cambiar. En una mala racha o en un mal día, todo lo que usted cree se cae. Por eso que esa fe nos habla de alguien, nos habla de un fundamento que no cambia, de una roca eterna, de un fundamento que es firme, que no tiene que ver con la emoción, que no tiene que ver con los sentimientos humanos, que no tiene que ver con el corazón humano, porque si fuese así, entonces ya no habría fe. Pero aquí nos está diciendo que esta fe es certera, que es una certeza de lo que se espera, que es la convicción de lo que no se ve. ¿A quién esperamos? ¿A quién? No hemos visto. Pero ¿en quién se dio la fe? ¿En qué obra se completó esta fe? En la obra redentora de Jesús, porque Él es la fe, la obra perfecta que Él consumó en la cruz, con su muerte, derramando su sangre, cumpliendo los oficios del Cristo, a través de la cruz y la resurrección. Allí está la obra completa. Él es la fe. Sin Él no hay nada. Sin Él no hay esperanza. Sin Él no hay vida. Sin Él no hay salvación. Por eso, ¿qué nos dice acá? El capítulo 12 de Hebreos, verso 2. Puesto los ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio o la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Él es la fe. Si Él no está, en realidad no hay nada, no hay fe. Por eso que Él es el autor. Si Él no está, no hay fe. No hay nada, no hay fundamento, no hay vida, no hay salvación. Él es el autor y Él es el consumador. Ahí nos está hablando que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es el todo del ser humano. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Él es la certeza. Él es nuestra certeza, nuestra esperanza. A Él esperamos. ¿Hemos creído realmente en Él? ¿O todavía estamos por los sentimientos? ¿Qué pensamos de los antiguos? ¿Qué pensamos de los profetas de la antigüedad? ¿Qué pensamos de los apóstoles de la antigüedad? ¿Qué pensamos? ¿Que ellos no eran personas como nosotros? ¿O que tenían un espíritu diferente? Solo hay un Espíritu Santo. Y ellos eran personas como nosotros. Es que ellos no sentían. Eran robots. No, ellos eran personas igual que nosotros. Pero ¿qué sucede con ellos? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Y qué es lo necesario que suceda con cada uno de nosotros? Es necesario que haya un nuevo nacimiento. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, este es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Primera de Juan 5:1. Es necesario que haya un nuevo nacimiento, una nueva criatura que pueda tener fe. Pero dice que ese nuevo nacimiento no es por obra humana ni tampoco por sentimientos, sino que es por la fe. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Allí está.
Pero la fe es alguien. Y la fe no es por obras para que nadie se gloríe. La fe es decir, que yo como ser humano pueda creer en la obra redentora por Jesús como el Cristo en la cruz y en la resurrección, no es porque yo sea muy inteligente, sino que nos dice Efesios 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por medio de quién? Por medio de la fe. Por medio de alguien el ser humano puede ser salvado. Por eso dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, que Dios nos dio a su Hijo. Esto es un regalo, eso es misericordia. Lo que no merecemos. Él nos dio a su Hijo, y su Hijo vino y nos salvó, dando su vida en rescate por muchos. Por eso que no es emoción. Y gloria a Dios que sea así. ¿Se imagina usted que fuera por la emoción humana? Diríamos, tú sí eres salvo y tú no lo eres. Tú mereces ser salvo y tú no. No, a esta persona no le doy esta verdad. No, esta persona no merece salvación. Hoy no quiero salvar a nadie, si fuese la emoción. Hoy mi corazón siente que no tiene que salvar. Y al otro día mi corazón siente que tiene que salvar a muchos. Si fuera por la emoción humana. ¡Qué terrible sería! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Dios verdadero que no es así! Que no es por obra humana, para que nadie se gloríe. Que no es por inteligencia, sino que este es un regalo de Dios. Que yo pueda creer en esta verdad eterna solamente es por la gracia de Dios, es su regalo. Él puede darme a mí arrepentimiento y fe en la obra de Jesús como el Cristo, la cual me hará una nueva criatura. Y creyendo permanentemente en esta obra, podré tener vida por el poder de su nombre y contarle a otros de esta buena noticia. Por eso nos dice Juan capítulo 20, verso 30 y 31, que Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos y que no todas quedaron registradas, pero las que sí quedaron tienen un propósito. Es que el ser humano crea permanentemente que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida en su nombre. Tenga vida y pueda dar vida a otros contando esta buena noticia. Porque esto es lo que tiene que suceder, que esta noticia sea anunciada en todo el mundo. Porque cuando esta noticia sea anunciada en todo el mundo, entonces regresará aquel que es el principio y el fin. Regresará Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, con gran poder y gloria, a salvar a los que le esperan. Anhelo que esta gracia esté sobre su vida y que pueda entender claramente que jamás el ser humano será salvo por sus emociones, por sus sentimientos o por su corazón engañoso y perverso, sino que hay solo uno que hizo esta obra, que completó la obra perfectamente, aquel que dijo, consumado es, Jesús. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que vino, que completó la obra redentora, en la cruz y en la resurrección, que prometió su Espíritu Santo, que ascendió a los cielos, que vino su Espíritu, pero que también prometió que regresaría por segunda vez. Y eso es lo que esperamos. ¿Cómo lo esperamos? Anunciando su nombre en todo el mundo. Esto es la evangelización mundial. Anhelo que esta gracia esté sobre su vida, que no sea un mensaje más que oye, sino que pueda tener esta fe, la fe del Evangelio, que puede darle vida y salvación. Nos vemos en un próximo programa.